Buenas noches, querida audiencia de Relatos de Terror del Gato. Quiero agradecer porque ya estamos por alcanzar 40,000 seguidores en estos primeros 2 años del canal. Y quiero hacer un video especial contando sus historias en un formato también especial y diferente. Así que escríbanme sus casos al correo o al WhatsApp en pantalla. Sin más, los dejo con los relatos del día y no olviden poner un me gusta. Comenzamos. Yo como taxista llegué a escuchar con los compañeros del sitio en que trabajaba hace 3 años que habían vivido muchas cosas muy aterradoras al trabajar de noche. Yo no les creía, porque en sí, yo no creía en nada de esas cosas paranormales. Me parecía absurdo que alguien pudiera ver a un fantasma o algún muerto, pero bien, dicen que cae más rápido un hablador que un cojo. Una tarde serían eso de las 2 p.m. Hacía un calor del infierno, y yo no había agarrado muchos clientes ese día, pues justo eran tiempos de pandemia, y la gente no se quería subir al taxi, porque muchos no traían con qué pagarlo. Fueron tiempos muy difíciles para todos, aún los recuerdo muy bien. Esa ocasión yo estaba parado en una esquina, y me encontraba yo sentado dentro del taxi, comiéndome unos tacos y un refresco. Y casi cuando terminaba, se me acercó una mujer de unos 50 años a preguntarme que si estaba libre. Yo le dije que sí, y noté que detrás de la mujer venía caminando un señor, al cual no vi al inicio porque la señora estaba muy gordita. Ese señor estaba un tanto raro porque parecía enfermo como de sus facultades mentales. La mujer vestía de negro y noté que en sus manos traía unas flores y una bolsa negra de agarradera, con lo que parecía ser una fotografía enmarcada, porque por fuera de la bolsa sobresalía el borde del marco. La señora se subió al vehículo, y yo me concentré en terminar lo que quedaba de mis taquitos y encendí el taxi. La señora me pidió que le diera con rumbo hacia el panteón municipal. Al parecer iban a un entierro, porque la señora iba completamente como menciono de negro, y quizá la foto y las flores eran para el difunto. La señora lloraba y lloraba desconsolada mientras yo avanzaba por las calles. Yo la veía por el retrovisor, y el señor que le acompañaba iba viéndola nada más, y con la mano le acariciaba el hombro. Yo me enfoqué en conducir, y preferí no sacarle plática a la mujer. Recuerdo que hacía mucho calor, y bajé los cristales para refrescar un poco. El aire que entraba al vehículo era caliente. Sin embargo, ese aire pronto se convertiría en un viento helado, pero de verdad muy frío. Hasta sentí que se me entumían los dedos de las manos que iban pegadas al volante del carro, y no solamente yo noté eso. También la señora me preguntó: «Oiga, señor, disculpe, pero ¿podría apagar el aire acondicionado? Es que de pronto entró un frío muy feo». Yo le respondí que no sabía qué estaba pasando, y la veía yo por el retrovisor, cómo se agazapaba un poco para generarse un poquito de calor. Era absurdo que la temperatura hubiese bajado tanto, estábamos en pleno sol. Yo sabía que algo más estaría ocurriendo, porque me sentí de pronto muy mal, con escalofríos, y una extraña angustia me invadió. Incluso comencé a ver un poco borroso, como si se me hubiera bajado la presión. La señora lo notó y me preguntó que si yo me encontraba bien. Le respondí que sí, que no pasaba nada. Mientras yo le respondía, la miré por el retrovisor y me asusté mucho por lo que me tocó presenciar. Ante mis ojos, la cara del señor que le acompañaba se convirtió en una cara horrible, como la de un demonio. Sus ojos eran tan penetrantes y tan llenos de odio, y la piel de la cara se le veía colgada y blanquecina, como la de un muerto. Este me miraba fijamente a los ojos por el retrovisor, haciendo que se me bajara la sangre y que de verdad me pusiera yo muy mal. Yo no sabía qué responderle a la señora, pero le dije que de pronto me habían dado ganas de vomitar, quizá por el calor, así que me orillé sobre la avenida para hacerlo. La mujer me vio cómo abrí la puerta y vomité, y me decía que si yo me sentía muy mal, ella podría ayudarme yendo a comprar una coquita fría para que se me estabilizara la presión.
Yo no le contesté nada porque estaba vomitando los tacos que me había comido. Cuando me incorporé a mi asiento de nuevo, miré hacia atrás y noté que aquel hombre ya no estaba en su asiento, solo estaba la mujer. Así que asumí que la señora lo había mandado a traerme la coquita fría. Y cuando le pregunté por él, la señora me respondió: ¿A cuál señor se refiere, joven? Yo me subí sola a su taxi. Yo le dije que no era así, que un señor con tales y cuales características había abordado junto a ella. Incluso le dije que el señor la iba consolando mientras viajábamos. Al escuchar la señora cómo describía al hombre, comenzó a llorar y decía que no podía ser cierto, porque el hombre que yo describía era su esposo que acababa de fallecer y era a quien enterrarían y al que le llevaba a ella las flores y también la fotografía. De inmediato, para comprobármelo, la mujer sacó de la bolsa de agarradera la foto enmarcada del difunto y al verla le comenté: En efecto es ese, señora. Ese es el mismo hombre que subió con usted al taxi. Me impactó mucho ver al señor en la imagen de la fotografía. Así confirmé que había visto a un fantasma. Con respeto le hice saber que yo había visto a su esposo en una apariencia monstruosa. La señora se desbordó en lágrimas y me contó que al pobre señor lo habían embrujado para matarlo porque tenía muchas envidias en su negocio y que el pobre se murió de tristeza cuando sus tienditas quebraron a causa de la brujería y también de la pandemia. Así que el pobre señor murió maldecido en condiciones muy tristes y la señora mencionó que ella y sus hijos se irían a otra colonia a vivir para así alejarse de las personas que habían trabajado con brujería a su esposo. Y así platicando seguimos la ruta en el taxi hasta llegar al cementerio, donde la dejé. No le quise cobrar el flete porque me conmovió mucho su historia y sobre todo me aterró bastante. Yo duré varios días soñando con la cara de aquel hombre. Ese rostro demoníaco es algo que nunca se me podrá borrar de la cabeza. Así termina la historia. Les agradezco mucho por haber contado y escuchado mi relato. Si aún no pones un me gusta, es el momento perfecto para hacerlo. Estás escuchando Relatos de Terror del Gato. A lo que nos tenemos que enfrentar los taxistas no se compara con nada. Muchos de mis compañeros han incluso perdido la vida en el cumplimiento del servicio, y eso es algo que se respeta. Y duele saber que más allá de ser peligros completamente reales, hay cosas inexplicables que se deben tomar en cuenta, tal y como en mi caso ocurrió. Yo vivo en la zona norte del país. Omitiré los detalles del lugar, ubicación, así como mi identidad para no exponerme. Los hechos ocurrieron en el año 2010, cuando durante una noche de trabajo iba yo pasando a eso de las 2 de la mañana por una avenida principal de la ciudad. En aquella ciudad hay muchos bares y antros, por lo tanto era seguro que abordaría a algún pasajero. Yo fui disminuyendo la velocidad para ver si alguien me solicitaba el servicio. Había más taxis en la zona, así que esperaba mínimo aventarme un flete cuando menos. A la distancia un par de jóvenes me hicieron la seña de que me detuviera. Me acerqué, paré el taxi y uno de los muchachos también se acercó a preguntarme cuánto les cobraría por llevarlos hasta su colonia. Al escuchar el nombre del destino, me asusté de inmediato, porque era una zona un tanto marginada y había que subir un poco de cerro por un camino viejo de terracería para poder llegar al lugar. Yo sabía que era arriesgado, pero al decirme el muchacho que me pagarían bien, me animé mucho, porque ese día no había sacado lo suficiente para la liquidación. Hasta eso los muchachos resultaron ser muy amables. Ellos habían ido con otro grupo de amigos a divertirse y me iban diciendo que los taxis casi nunca los llevaban hasta su colonia por lo peligrosa que era. O porque bien, luego algunos maldosos solían asaltar a los taxistas en dicho territorio, por eso ya no querían subir para allá. Cuando llegamos al lugar, en la colonia se percibía ese ambiente salvaje y territorial que las pandillas y la delincuencia suele imponer.
El camino estaba invadido de bordos y hoyos en la tierra que dificultaban mucho el andar con rapidez. No me imaginaba yo tratando de huir de algún ladrón sobre ese camino. Eso sería imposible. Seguro no saldría con vida. Sumado a esto, no había alumbrado público, solo la luz de alguno que otro foco que las casitas llegaban a tener en las puertas de entrada. Los jóvenes por fin bajaron y me agradecieron. Me pagaron muy bien el flete. Por fortuna no eran ladrones ni nada de eso. Así que pensé que regresar de nuevo a casa sería cosa fácil, pero no ocurrió así. De verdad que tuve muy mala suerte, porque de pronto, de ir pasando por los bordos y justo por una calle donde había varios baldíos, el carro repentinamente se me apagó, como si de pronto se hubiera quedado sin energía. Yo lo atribuí a que el taxi ya era viejo. Era un vehículo tipo Tsuru, que bien ya tenía su par de décadas de andar en la guerra del asfalto funcionando como taxi. Traté una y otra vez de encenderlo, pero nada. Estaba el carro completamente muerto. Así que me bajé y abrí el cofre para revisar, pero en el ambiente no había mucha luz, y yo solo traía un celular de esos Nokias viejitos, el cual traía una linterna muy débil, con la cual me fui guiando para revisar. Estaba yo checando los componentes cuando de pronto una voz se hizo escuchar con tono de agonía y sufrimiento. Ayúdenme, por favor. Aquello me puso en alerta porque la voz provenía de un barbecho ubicado en un baldío justo enfrente de donde se me había quedado parado el carro. No sabía qué hacer y pensé que quizás se trataba de alguien que necesitaba ayuda. Bajé el cofre y cuidando de que nadie me viera, acudí hacia donde se escuchaban aquellos quejidos de auxilio y yo claro los seguía escuchando. Ayúdenme. Ya más envuelto en la situación, acudí más rápido porque pensé que aquello sería de vida o muerte. Me venía a la mente algún vagabundo a punto de morir o alguna persona que fue atacada por delincuentes y que había sido herida. Cuando llegué al barbecho, este tenía muchas bolsas de basura que la gente acostumbraba a ir a tirar ahí quizá, y los sonidos de auxilio venían desde un rincón de dicho baldío. Yo me iluminaba con mi celular y fui avanzando poco a poco tratando de buscar con la mirada. De pronto los quejidos se dejaron de escuchar y yo fui removiendo las bolsas a la vez que una pestilencia a podrido se elevaba en el aire. Me dieron ganas de vomitar, pero creí que se trataba de la misma basura la que despedía la pestilencia. Así que fui tomando varias de las bolsas para tratar de encontrar a la persona que agonizaba. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando sacudí una bolsa para quitarla, ésta se encontraba entreabierta y de su interior una cabeza humana cayó rodando hacia el piso. Yo de inmediato le apunté con la luz de la linterna y pude ver que efectivamente de eso se trataba. Aquella era la cabeza de alguien a quien habían arrancado la vida violentamente, en la cual se veía empolvada por la caída y llena de hierbas. No sé por qué, pero por un par de segundos, mientras observaba la hinchada y pestilente cabeza, yo no me podía mover. Las piernas me temblaban y no me respondían del miedo. Yo quería gritar, pero me contuve. Tenía miedo de que los malhechores estuvieran cerca y me hicieran lo mismo. Yo en mi mente me puse a rezar un Padre Nuestro, y en cuanto pude y me respondieron las piernas, corrí hacia el taxi a toda velocidad, y al tratar de encenderlo, esta vez sin problema funcionó. A como pude esquivé baches de la terracería, y me salí lo más pronto que pude del lugar. Yo no podía creer que aquella cabeza del difunto era la que me había hablado para pedirme ayuda con aquellos agonizantes quejidos. Aún los recuerdo y los llevo en mi cabeza, provocándome un gran terror que hasta incluso a veces me deja sin dormir. Yo no podía creer que aquella cabeza del difunto era la que me había hablado para pedirme ayuda.
Mejor dicho, el fantasma de aquel hombre que seguro sufrió mucho su muerte fue el que no podía descansar en paz por la manera tan brutal en la que seguro murió, y por eso me pedía ayuda con aquellos terribles quejidos que hasta la fecha de recordarlos me he quedado noches enteras sin dormir. Ha sido muy traumante para mí aquella situación, la cual ha sido la más aterradora y más extrema que viví en mi labor como taxista. Hasta la fecha ya no he vuelto a subir para aquella zona. La verdad no me gustaría volver a encontrarme con el mismo terror que viví aquella noche. Así termina mi relato. De verdad les agradezco mucho por haberlo escuchado. Es bien sabido que las grandes ciudades de la República Mexicana son lugares corroídos por la delincuencia y que lamentablemente la justicia no es algo que llegue para todos. Es por ello que muchas personas recurren a tomar la balanza de esa justicia en sus propias manos. Alfredo era un taxista de una gran ciudad. Corrían los años 80 y él llevaba ya más de 10 años en esa labor, la cual por necesidad había tenido que llevar día a día. Él trabajaba para un hombre que poseía una flotilla de taxis, y Alfredo, todos los días al terminar la jornada, tenía que entregarle la liquidación del día a aquel hombre. Afortunadamente Alfredo era muy buen elemento, y las personas lo buscaban mucho, así que era bien conocido en aquel lugar por ser un trabajador amable, atento y muy respetuoso con sus pasajeros. Pero en un tiempo las cosas se complicaron mucho para Alfredo, pues uno de sus hijos, el más pequeño, había enfermado. Aquel niño había desarrollado una extraña tumoración en el estómago y necesitaba una cirugía urgente para curarlo, pues los médicos le habían detectado altas posibilidades de curación. Eso sí, no podían demorarse más de un par de meses para hacerlo. De lo contrario, las cosas podrían complicarse y terminar muy mal. Como el trabajo de taxista no le daba prestaciones de seguridad social, Alfredo se las estaba viendo complicadas para llevar el dinero a la casa y además tener que estar cubriendo gastos médicos para consultas y sobre todo tener que cubrir el alto costo de la cirugía. Alfredo, pronto a razón de esto, se había vuelto muy triste y cansado. La situación económica lo tenía abatido y desesperanzado. Aquella noticia de que el hijo de Alfredo estaba enfermo y necesitaba una cirugía llegó a oídos de don Germán, quien era el patrón de Alfredo. Este señor tenía la característica de ser muy mal encarado y de carácter muy duro. Él era muy estricto y trataba mal a algunos de sus empleados, pero también era muy leal con quienes le demostraban también lealtad. Don Germán sabía muy bien que Alfredo era un conductor dedicado, honesto, responsable y que nunca le fallaba. Así que sin pensarlo lo mandó llamar para conocer más el caso y saber si él podía ayudarlo de alguna manera con el problema de salud de su hijo. Alfredo, muy extrañado, entró a la oficina de don Germán y comenzaron a platicar. Alfredo le explicó a su patrón todas las cosas que estaban ocurriendo en su vida y con su hijo el que había enfermado. Él no pudo evitar llorar porque no había podido desahogarse con nadie. Don Germán se conmovió y supo que él tenía el dinero con el que podía ayudar a Alfredo, así que llegaron a un acuerdo en el que Alfredo le iría pagando de poco a poco, pues don Germán sabía que Alfredo sí respondía, que sí era un hombre de palabra. De haber sido otro de sus empleados, don Germán jamás hubiera metido las manos al fuego, eso es seguro. Así que don Germán sacó de su chequera un cheque que firmó por la cantidad requerida y le entregó también un maletín a Alfredo para que fuera a cobrar aquel cheque al banco y depositara el dinero en el maletín. Después don Germán le dijo a Alfredo que confiaba en él y que le deseaba lo mejor para su hijo. Alfredo, muy agradecido con su patrón, se despidió y de inmediato se subió al taxi
y se dirigió al banco para cobrar aquel cheque y poder pagar así la cirugía de su hijo. Una vez en el banco, Alfredo recibió aquella cantidad de dinero que fue poniendo dentro del maletín hasta que lo llenó completamente de billetes. Y por seguridad, dentro de este colocó su identificación y el recibo donde venía su nombre y el titular de la cuenta de donde provenía el retiro del dinero. Con su debida precaución, Alfredo se acercó y se subió a su taxi para dirigirse a su casa y de ahí tomar los papeles necesarios para ir a pagar el dinero al hospital. No había tiempo que perder. Una vez yendo por una de las avenidas, la cual estaba sofocada de carros, pues el tráfico a la hora pico del mediodía no dejaba avanzar los autos con fluidez. Hacía un calor insoportable, así que Alfredo abrió un poco las ventanillas del auto para refrescarse. Aquello era el centro del mismo infierno, pues era verano y el sol golpeaba con gran brutalidad. Alfredo estaba muy contento porque había una luz de esperanza en su vida. Sin embargo, de estar atorado en el tráfico pensando, se distrajo, y ese fue un mal momento porque un malhechor se acercó a la ventanilla por el lado donde estaba Alfredo. Aquel sujeto sacó una pistola y con un tono agresivo le dijo a Alfredo que le entregara sus pertenencias. Alfredo, muy asustado, se puso muy nervioso y no supo cómo reaccionar, pues llevaba el maletín de dinero a los pies del asiento del copiloto. Aquel maleante tenía aspecto de ser un drogadicto muy activo, porque olía mucho a solvente y vestía una camiseta negra muy desgastada que dejaba ver marcas en su brazo de haberse estado inyectando alguna droga. Alfredo, tratando de tapar la vista para que el malhechor no viera el maletín, sacó su billetera y se la entregó al maleante. También le entregó el reloj. Aquel ladrón los tomó y caminando, pero apuntándole con el arma, se fue moviendo hacia la ventanilla del copiloto, donde metió la mano por la ventana para abrir la guantera y ver qué había adentro. En ese instante, tristemente, el ladrón vio el maletín y de inmediato, apuntando a la cabeza de Alfredo con el arma, le pidió que le entregara aquel maletín con el dinero. Alfredo, con el corazón destrozado, no le quedó más que entregar la última esperanza de salvar a su hijo. No tenía caso luchar contra aquel maleante, pues terminaría perdiendo la vida y el ladrón huiría de todas formas con el dinero. Así que el ladrón huyó con el maletín lleno de billetes, y Alfredo se quedó muy triste y llorando de coraje e impotencia, porque no habría otra manera de recuperar ese dinero, y mucho menos don Germán le prestaría una cantidad similar. Alfredo, en cuanto pudo ver a una patrulla, pidió apoyo para reportar el robo, pero por más que buscaron al ladrón, los policías no dieron con él. Al enterarse don Germán de aquello, externó su pena con Alfredo y le dijo que lo más que podía hacer era darle un plazo más largo para pagar de vuelta aquel dinero, pero otra cantidad similar ya no podría prestársela de nuevo. También don Germán mostró su apoyo y puso una denuncia para reportar el robo de aquel dinero, aun sabiendo que no había mucho que hacer y que quizá ese dinero ya estaba perdido. Habían pasado menos de 48 horas y Alfredo, con el dolor en el alma, tuvo que seguir trabajando día y noche, pues él decidió trabajar turnos dobles para poder recuperar más rápido aquel dinero. Aquella noche, sobre una calle de una zona considerada como muy peligrosa, Alfredo se detuvo para que una mujer de edad avanzada abordara su taxi. Aquella mujer tenía un aspecto muy extraño. Tendría cerca de unos 60 años de edad, vestía un rebozo negro y parecía no conocer mucho la ciudad, al parecer era de fueras. Y a Alfredo le llamó la atención que la mujer llevaba un colgante de la Santa Muerte sobre su cuello. Aquella figura era muy sobresaliente, pues la mujer aparentaba ser pobre, pero su cadena y la figurilla parecían ser de oro puro.
Alfredo hizo un comentario tratando de prevenir a la mujer de no usar un accesorio tan valioso en aquella zona, pues la podrían atacar los ladrones. Ante aquellas palabras, la mujer le dijo a Alfredo que ella no se preocupaba de esas cosas, porque la Santísima Muerte la protegía y siempre la cuidaba mucho. Además, la mujer, que con su voz proyectaba autoridad, le dijo a Alfredo: «A ti te acaban de asaltar, ¿verdad? Porque, con lo que me has dicho, has dejado de ver el miedo en tus palabras». Alfredo, sorprendido por las palabras de la mujer, respondió que sí, y como la mujer le inspiró confianza, le contó todo lo que había ocurrido con aquel asalto y también con los problemas de salud de su hijo. La mujer se quedó callada un momento, y aquello que Alfredo le contaba pareció haberle asombrado y conmovido. Hubo un pequeño instante de silencio. Por su parte, Alfredo creyó que para la mujer todo había sido un cuento muy aburrido y tedioso. Sin embargo, pensó mal, pues la mujer rompió el silencio para decirle a Alfredo: «De verdad entiendo que ha sido muy difícil lo que estás pasando. Yo creo que aún hay solución para tu problema. Confía en mí, yo tengo una gran intuición y la santita siempre me ayuda a que las cosas vayan bien en la vida. Sé que no conoces nada del poder de mi santa, pero créeme que es más grande de lo que te podrías imaginar. Ella, al igual que Dios, actúa de formas muy extrañas, pero nunca te deja solo, y si le eres fiel, ella siempre te proveerá de lo que necesites. Me gustaría ofrecerte tu ayuda, muchacho. Yo puedo interceder por ti para que la santita te ayude. Lo único que debes hacer es creer en ella y tenerle fe. Lo demás, déjalo en mis manos, pues sé que lo que me cuentas que te pasó es verdad, y sé que no eres mala persona. Así que si confías en mí, yo te prometo que tu situación se va a resolver muy pronto. Mira, yo confío en la santita y sé que ella quiere que conserves esto». La mujer, un instante después, se quitó el collar de oro que llevaba en su cuello y se lo dio a Alfredo, y le pidió que lo conservara. Alfredo, quien con un poco de dudas lo tomó en sus manos, se quedó callado un momento, y supo que no perdía nada en intentar brindar su fe a aquella desconocida creencia. La mujer asintió con gusto que Alfredo haya tomado la cadenita y le dijo: «Voy a hacer por ti un trabajo para ayudarte. No será fácil de asimilar y pronto lo sabrás por qué, pero con ayuda de la santa voy a poner la balanza de la justicia justo donde debe estar. Ella se comunica conmigo y me pide que confiemos en ella, pues ella hará el resto. Eso sí, muchacho, no le quedes mal a mi niña, hónrala. Ella no es mala, pero también es caprichosa. Así que una vez que tengas de nuevo lo que es tuyo, no habrá vuelta atrás. Sé que ya no me verás nunca quizás, pero espero tú algún día regreses el favor a la santa y a alguien que lo llegue a necesitar». Alfredo sentía un poco de miedo por todo lo que la mujer le decía, y la vio descender del taxi al llegar a su destino. Alfredo se colocó en el cuello la cadenita de la Santa Muerte y condujo hasta su casa, pues ya era tarde y debía descansar. Al día siguiente él siguió su rutina de manera normal, y desde muy temprano hasta muy altas horas de la noche condujo el taxi yendo de un lado a otro de la ciudad, llevando a todo tipo de pasajeros. El día transcurrió sin mayor novedad. Cuando Alfredo llegó en la noche a su casa, se quitó la cadenita de la Santa Muerte y la puso bajo su almohada, y en su mente se quedó pensando en que si la Santa Muerte era tan poderosa, le gustaría recibir su ayuda, y él estaría dispuesto a venerarla, pues al parecer solo ella podría darle una solución, pues la mujer del taxi que le dio la cadenita no había estado ahí por casualidad. Por algo ella se había cruzado en su camino. Así que en su mente Alfredo pedía y pedía una ayuda a la Santa Muerte. Él extendía sus plegarias cargadas de sentimiento, pues él ya no encontraba otra salida,
y el tiempo para ayudar a su hijo se estaba agotando. Había pasado casi una semana después del robo que le hicieron a Alfredo. Él, una mañana, se levantó como de costumbre y apenas habrían dado las 8 de la mañana y se disponía a salir en el taxi a trabajar, cuando en su casa, de pronto, 2 oficiales de policía tocaron a la puerta. Cuando él abre para saber quién era, los oficiales le piden a Alfredo que los acompañe a la delegación, pues hay una situación que quizá le involucre. Alfredo, con miedo de que no le explicaron a fondo la razón del por qué le pedían ir a la delegación, no le quedó más que acudir y averiguarlo por sí mismo. Una vez en el lugar, Alfredo se quedaría sin palabras, pues lo habían llamado para informarle que se había recuperado el maletín con el dinero casi intacto. Y digo casi intacto porque una muy pequeña parte del dinero había sido tomada por el malhechor para comprar drogas. Aquel ladrón, al ver tanto dinero, debió sentir que podría consumir un paraíso de sustancias, así que compró bastantes y consumió hasta que, de una sobredosis, falleció encerrado en su viejo apartamento. Su cuerpo quedó tendido sobre la cama y por los aromas de la putrefacción de su carne fue que los vecinos alertaron a las autoridades. Estos, al acudir y revisar la escena de la tragedia, encontraron el cadáver de aquel ladrón con un rostro que reflejaba un profundo y horrible terror, como si aquel sujeto hubiera visto a la misma muerte antes de morir. También los agentes encontraron el maletín de Alfredo tirado junto a la cama, y al abrirlo, dentro de este encontraron la identificación y el recibo con el que se había cobrado aquel cheque. Fue por ello que lo llamaron para atestiguar, y después de los trámites necesarios se le regresaría el dinero del maletín. Una hora más tarde también llegaría don Germán a la delegación para conocer la situación, pues él también había puesto una denuncia por aquel dinero, así que también se habían contactado con él. Tanto él como Alfredo se quedaron muy sorprendidos de cómo aquellas cosas habían ocurrido. Don Germán jamás dudó de Alfredo, y muy contentos ambos, sin perder tiempo y siendo escoltados por una patrulla, llevaron el dinero al hospital para pagar la cirugía del hijo de Alfredo, quien salió con bien y fue salvado de aquel mal que padecía. Don Germán, al conocer cómo se había dado todo aquel caso, perdonó la deuda a Alfredo a cambio de que siguiera trabajando algunos años más para él, y lo ascendió a encargado de administración de las flotillas de taxis que él tenía. Alfredo, por su parte, muy agradecido con la santa por haberlo ayudado, le colocó un altar y junto a su familia le rezan todas las noches. Y es seguro que aquella mujer que le regaló la cadenita a Alfredo intercedió también, como lo dijo, para que se pagara con la vida del malhechor y así se salvara la vida del hijo de Alfredo, pues al final ese tipo de magia se cobran de una vida por una vida. Bien lo decía la mujer que con la santa no se juega, tal y como en este caso con aquel taxista y la Santa Muerte.